Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero, y qué mejor que empezar esta temporada, esta 9ª temporada en La Rosa de los Vientos, 9 temporadas ya, Botoabríos. Bueno, pues hablando de vampiros, uno de nuestros temas totémicos. Estamos además muy enganchados al fenómeno vampírico. Aún hoy en día, cada vez que llega una película nueva de Hollywood o de Europa donde se habla de vampiros, pues siempre hay mucha taquilla. La verdad es que el vampiro subyuga a todos aquellos que se acercan a su figura. Así que vamos a hablar de vampirismo, de sus orígenes, también la incidencia del colmillo en la literatura de todos los tiempos, y seguro que vais a disfrutar muchísimo. Ya tenemos por aquí una efigie de Vlad Tepes, ya veremos a ver si le prendemos fuego después. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, estupendamente, muy bien. Bueno, bienvenido a la temporada con los monográficos Zona Cero. Veo que vienes disfrazado de vampiro. Estás ahora mismo hecho un Draculea, de vampiro, ¿no? De noble moldavo. Es verdad, eres un gran noble moldavo ahora mismo. Fíjate qué pelliza. Esa cabeza es de turco, claro. Sí, la que cuelga, sí. Se amoldaba al cofre. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues los vampiros están muy bien, ¿verdad? Para inaugurar nuestra temporada de monográficos. Yo creo que sí. Todos tenemos sed de sangre, ¿no? Vamos a empezar con ganas. Y de hecho, pues forma parte también del mito que subyace alrededor del vampirismo, que es la sangre como elemento vital. No olvidemos un poco ese concepto para tener claro todo lo que se va derivando alrededor del vampirismo, que es todo lo que hay alrededor de la sangre. Y la sangre es siempre considerada como un elemento, el elixir de la vida, apreciada por todas las culturas, por todos los mitos, por los dioses que siempre demandan sangre. En la sangre dicen que reside el alma, y así hay muchos textos sagrados que lo quieren inculcar de una forma vehemente. Siempre la sangre es relacionada como un elixir de la inmortalidad, como una vía para conseguir más años de los que biológicamente te corresponden, y por lo tanto el deseo de conseguir esa especie de fuente generadora de vida, de prosperidad, de salud. Y alrededor de eso, lógicamente, una de esas variantes, la más tétrica, la más macabra, es el vampirismo. Bueno, pues esto se puso de moda, no solo en el siglo XIV o XV, luego se olvidó un poquito, pero en los autores románticos del XIX, y ya finalizando ese siglo, un irlandés llamado Bram Stoker, pues escribió esa obra inmortal, Drácula, una obra poco apreciada en Rumanía, donde la prohibieron hasta el año 1992, hasta que no murió Ceausescu. Carlos, no se pudo... Pero es que, y además es recurrente, hoy en un periódico español hay una carta de nuevo referente a un artículo que habían publicado en el mismo periódico hacía unos días sobre Vlad de Valaquia, donde de nuevo se vuelve a insistir en intentar defender la figura de Vlad Tepes, como si no se pudiera separar perfectamente ambas cuestiones. Y Vlad Tepes era un psicópata casi con seguridad. Consumado, pero también paladín y héroe de la cristiandad. Exacto, pero es que se puede ser ambas cosas perfectamente. Sí. Más que paladín o defensor de la cristiandad, fue defensor de sus intereses, que en aquel momento le condujeron a intentar aliarse con el rey de Hungría y cambiar el vasallaje. El vasallaje de Moldavia y Valaquia cambiaba constantemente entre los turcos o los reyes de Hungría, según las circunstancias, las necesidades de la política o de la pura y mera supervivencia. Y no olvidemos que el hermano de Vlad Tepes sí que era aliado de los turcos. Efectivamente, su hermano mayor, Mircea, efectivamente vivió en la corte del sultán, y eso era un proceso, o el propio Esteban el Grande, el héroe nacional de Moldavia, que cambió de mando varias veces. Lo que pasa es que hay algo en la figura, bueno, aparte del libro de Bram Stoker, que por cierto como novela es formidable, hay que reconocerlo, es un libro magnífico. Es uno de esos grandes clásicos, ¿verdad? Magnífico, entretenidísimo y muy bien. Es mal llevado al cine normalmente. Sí, es verdad. Se habla de Coppola. La Coppola se libra un poco, pero bueno, aún así es verdad que se le han llamado mal. Se le llama mal, sí. Pero lo cierto es que... La de Coppola es muy digna, ¿eh? Sí, para mí es la mejor adaptación literaria, porque por lo menos le da todos esos componentes, incluido lo erótico, que sin embargo en otras películas pues inciden más, por ejemplo, en ese aspecto que no se deduce exactamente de la novela, ¿no? Y sobre todo la novela, lo bueno que tiene, que nunca se puede trasladar al cine, esa parte epistolar, ¿no? O sea, también ese relato contado de cómo los personajes pues van sufriendo esas incidencias y donde el lector pues va participando casi a tiempo real, ¿no? Bueno, pues eso es un logro que tuvo Bram Stoker y que luego repitieron, pero sin olvidar hay que algo, no fue la primera novela. Fijaros que hay algo muy interesante en la novela de Anne Rice, en Entrevista con el vampiro, que también se ha llevado bastante bien al cine,
Hay una parte cuando el periodista comienza la película que es idéntica a la forma en la que abre Drácula, que es cuando Jordan Harker está en la posa, el pedante inglés que está hablando por la noche con un extraño caballero centroeuropeo que tiene delante al que le está contando historias de su país y que resulta ser el propio conde Drácula, al que tiene delante. Entonces, ese comienzo que es magnífico, que es una verdadera pasada, la verdad es que luego ha sido muy seguido porque lo que sí que es cierto, y es yo creo de lo que vamos a hablar hoy, es por qué han sido los vampiros del este de Europa, la tradición vampírica del este de Europa, la que al final y a la postre se ha impuesto dentro de lo que es la cultura occidental, y no los de otras regiones o zonas del mundo, porque como también contaremos, el vampirismo como leyenda y como tradición está en todas las tradiciones y leyendas del mundo, incluyendo las de España. Estaba pensando, por ejemplo, para ir a un sitio que para mí es familiar, en Cantabria existe un tipo de hada extraña que tiene un solo diente, que es la guajona, que es las guasas en Asturias, o las megas susonas en Galicia, que son vampiros. Son vampiros que viven de la sangre principalmente de los niños, y que ahí se parece mucho a Nosferatu, al Nosferatu de Mornau, con un solo diente. Sí. Bueno, este tiene, en vez de dos, tiene uno, y son vampiros que viven de los niños pequeñitos a los que les chupan la sangre para alimentarse. Hombre, bueno, yo también tengo ahí una teoría, hay dos grandes impulsadores, ¿no?, del fenómeno vampírico, son Vlad Tepes y Elisabeth Báthory, ¿no? Exacto. Claro, pero también los grandes movimientos de ejércitos en Centro Europa, pues también propiciaron que esas leyendas se propagaran como las Sí, por ejemplo, sí, es cierto. Por ejemplo, las leyendas de las huilas, de los vampiros de los bosques de Croacia, de Serbia y de Bosnia, llegan a Europa occidental, no con el nombre de huilas, pero sí influyen de alguna manera en las leyendas de las mujeres que viven solas en el bosque, como las guajonas o las guasas, que chupan la sangre de los niños a través de los croatas, de los mercenarios croatas, de los tercios y del ejército francés, de los dos bandos, que los trajeron a Europa, y bueno, pues aparte del miedo que infundían por su conducta, también tenían un cierto... llegaron a conectar de alguna manera con las leyendas de los pueblos, de que ellos procedían de lugares de bosques, de lugares oscuros, sombríos, en los cuales había extraños seres que vivían de chupar la sangre de los niños. Si a eso lo unimos, que el nombre Transilvania es muy bonito, ya desde el punto de vista, aunque los romanos permanecían muy aislados de la cultura occidental, lo cierto es que la palabra Transilvania la entendía cualquiera, medianamente culto, y todavía hoy en el occidente latino, la tierra más allá del bosque. Y esos paisajes descritos por Bram Stoker, que por cierto no conoció nunca Rumanía, pero que clavó a la perfección, ¿verdad? Sí. Esos paisajes se prestan, ¿verdad, Jesús? Se prestan, ¿no? Él tuvo un gran asesor, no se conoce demasiado este dato, pero él se asesoró por un erudito húngaro llamado Armenius Bamberi, que prácticamente le suministró la mejor información de los paisajes, de la mitología, de la zona y precisamente de ese misterio que respira y que transpira, se podría decir, Transilvania, ¿no? Y por eso, en 1897, cuando publica Drácula, es tan verosímil el ambiente que él crea, no verosímil el personaje, porque sabemos que el personaje histórico no tiene nada que ver con el personaje literario que crea. Pero, ya que estamos un poco hablando de esa evolución que tiene el vampirismo, esa teoría que tú estabas enarbolando, Juan Antonio, al principio, y que estoy de acuerdo en ella, pero fíjate, yo tengo también mi particular teoría, que creo que estaréis de acuerdo todos, enfocándolo de una forma más amplia el fenómeno vampírico. Claro, cuando más lees, cuando más profundizas, te das cuenta de que hay distintas etapas, distintas fases. Hay una fase clarísima, que es la de los mitos, la de las leyendas, esto que antes Carlos pues ha comentado, por ejemplo, aquí en España, incluso se da entre los hebreos la Lilith, o entre los griegos los brucolacas, o las lamias, o las empusas, o las estriges, y todo forma parte del mito de seres antropomorfos o seres animalescos que se dedican a chupar la sangre, pero precisamente para ellos adquirir vida, ¿no? Una sangre vivificadora, pero no deja de ser un mito, más o menos exagerado, que ha trascendido a otras culturas y que se va repitiendo casi generación tras generación. Pero después eso no justificaría el por qué todavía el vampirismo es tan actual. Hay que buscar algo más. Está claro, ese es el antecedente más mitológico, pero después estarían esos personajes sangrientos, esos personajes históricos que han dado también forma a esos vampiros de carne y hueso. El caso de Vlad Tepes es el más representativo, el de Elisabeth Báthory sería otro de ellos, el de Hernando Paole, que en el año 1731 pues generó toda una psicosis, ¿no?, de muertes pensando que eran atribuidas a esta especie de noble serbio, y pues le clavaron, como no, su estaca correspondiente en el corazón, el de Gilles de Res. Es decir, hay personajes que su
presencia, sus actos vandálicos, su sed de sangre, precisamente como el elixir de la inmortalidad. En el caso de Isabel Báthory y del Llires de Rey, era claro que lo conseguían para eso, no solo por el hecho sádico como lo podría hacer en su momento Black Tepes, que no buscaba esa inmortalidad, sino sencillamente, y ni tampoco está demostrado que absorbiera la sangre de sus enemigos, y tenía muchos, de hecho, llegó a matar en un año 25.000 personas, claro. Pero no chupaba esa sangre, no absorbía la sangre. Pero lo clavaban las tacas. Es peor, los clavaba, sí, mató a 25.000 solo en la ofensiva de preparatoria para evitar el ataque turco en el Danubio. Solamente eso es lo que él le cuenta a Segismundo, al rey, en una carta, en una carta que le envía. Por cierto, quería hacer un comentario sobre una cosa muy importante que ha dicho Jesús. Una de las formas de la transmisión del mito es la literatura. Entonces, Tepes cometió un error, es decir, mató a tanta gente que una de las comunidades con las que se enfrentó de manera muy intensa es con la comunidad, lo que ellos llamaban en aquel entonces sajones, la vieja comunidad alemana establecida en Rumania, que ha ido desapareciendo con el tiempo, ahora ya prácticamente no queda ninguno, pero a principios del siglo todavía era muy importante. Los sajones eran nazi-adepta, como los húngaros y como los Skedler, que era de donde procedía el propio Black Tepes. Bueno, en las guerras que él libra contra Brasov, Timisoara, bueno, tienen los nombres Hermannstadt, que tienen... Sabes que todas las ciudades de la Transilvania sajona tenían un nombre en alemán y un nombre luego en húngaro y otro en valaco, es decir, en el idioma latino. En Alemania que había 3 y cada uno le llamaba a su manera. Bueno, pues cuando él libra las guerras contra las ciudades alemanas, rápidamente los alemanes inician una especie como de lo que llamaríamos una campaña de prensa negativa contra él en el interior de Alemania, diciendo que el nuevo voivoda de Valaquia es un loco sediento de sangre que empala a la gente por ahí. Y eso, claro, le hizo de repente en toda Europa adquirir una notable popularidad. De Black Tepes, cuando se refugia en Hungría al perder el reino, es muy curioso porque el principal de Valaquia es muy curioso porque el rey húngaro que le tiene un castillo más o menos acogido, la gente iba a verle como una especie de monstruo de feria, diciendo, bueno, ahí vive el loco ese que empala a la gente. Y entonces la verdad es que era una especie como de friki, que llamaríamos ahora, pero muy peligroso. Sí, que en realidad gobernó muy poco su principal. Sí, tiene 2 periodos de gobierno, 2 periodos, sí. Pero el primero es cuando él realmente puede gobernar de verdad y cuando hace todas las atrocidades. Pero en el segundo es cuando él pasa a la historia del mito, porque sabéis que cuando él muere, su cabeza nunca se encuentra. Bueno, hecho, se dijo que la arrojaron sobre las murallas, ¿no? Eso parece. El hecho cierto es que sabéis que se abrió su tumba, bueno, no estaba la cabeza, con lo cual se añadió algo más sobre lo que era el mito que ya tenía sobre su persona Black Tepes. A lo que es curioso, porque eso tiene razón Jesús, no hay ninguna prueba histórica de vampirismo en el caso particular de Black Tepes. Yo estuve investigando su figura y lo único que encontré relacionado con la sangre es que mojaba miguitas de pan en un cuenco frente a los cadáveres empalados y luego que le gustaba embadurnar las murallas de sus castillos con la sangre de Claro, bueno, caprichos que tiene cualquiera. Pero cuando estuvo los 12 años en prisión, que empalaba en este caso, como no tenía ratitas, a turcos, pues a ratitas y a pajaritos. Pero, sin embargo, sí existe lo que se dice chupar no chupaba demasiado. Sin embargo, sí existe en el caso de Báthory. Claro, pero por eso quería distinguir un poco, si me permitís, ese proceso, ¿no? Esos personajes históricos que incluso se pueden hacer 2 divisiones. Los que buscaban el elixir de la juventud, donde estaba Báthory, donde estaba pues Llires de Rey, y los que buscaban lo que era el sadismo puro y duro, ¿no? El caso de Black Tepes. Y claro, pero eso genera la leyenda alrededor de personajes que una vez muertos no mueren de una forma definitiva, sino que parece que su alma sigue con sed de sangre y sigue matando a gente. Claro, ahí se junta un poco esa psicosis colectiva, de esas muertes, de esas epidemias, donde cuando no se sabía muy bien la causa de la muerte de algunos niños o de algunas personas más o menos indefensas, se atribuía normalmente a la superstición, a poderes ocultos, a poderes demoníacos y, como no, a poderes que tenían que ver con el vampirismo. Bueno, pues ese sería uno de los elementos que desde mi punto de vista alimenta, y nunca mejor dicho, el vampirismo. El otro serían esos vampiros literarios. Es decir, a partir del siglo XIX y sobre todo en el XX, las obras literarias, entre ellas pues la de Polidori, la de Stoker, la de Anne Rice ahora en el siglo XX, pues alimentan mucho, pero ya es el elemento romántico del vampirismo. Sí, claro, en el siglo XIX, en el siglo XX creamos vampiros guapos. Claro, sí, además... elegantes, nobles, ¿verdad? Tan nobles. El vampiro de Polidori, sabes que era la figura prácticamente de Lord Byron, pero para intentar criticarle, herirle, porque se llevaba muy mala. Era el asesor y el médico personal de Lord Byron, pero entre ellos se llevaban a matar, ¿no? Sí, pero Nosferatu así grotesco no... No, exactamente. Siempre suelen ser aristócratas, suelen ser personas cultas, personas que vienen normalmente del este de Europa, personas con dinero,
cargada siempre de una aureola de misterio, con un atractivo sexual, también ese componente no lo olvidemos, y eso es lo que se fomenta en la literatura del siglo XIX, del principio del siglo XIX, porque la novela de Polidori de 1819, y fíjate que la de Bram Stoker estamos hablando ya de finales del siglo XIX, y todo el siglo XX. Y después estaría en el 20 ya esos vampiros modernos, esos chupasangres, esas personas que mataban a niños precisamente porque se pensaba que la tisis, la tuberculosis, se podía curar ingiriendo la sangre fresca de estos niños inocentes, el crimen de Gador, el caso de Enriqueta Martí, el vampiro de Düsseldorf, el vampiro de Londres. Pero esos serían como elementos muy concretos. Y para mí falta el fundamental, que está un poco en la línea de lo que tú comentabas, Juan Antonio, y es algunas epidemias que surgieron en el siglo XVII y siglo XVIII, muchas de ellas posiblemente de rabia, cuyos síntomas podrían haber ocasionado esas epidemias vampíricas, ese miedo atroz que surgió alrededor de personas que se pensaba que incluso muertos podían seguir haciendo el mal. Y de hecho uno de los que lo difunde sobre todo es Voltaire. Voltaire, en el siglo de las luces, en su diccionario filosófico, le repateaba muchísimo que se siguiera creyendo en pleno siglo XVIII en este tipo de supersticiones, según él, que no tenía ningún fundamento. Y parte de la culpa se la echaba a un benedictino, a don Augusto Calmet, que sabéis que es el que crea la gran obra, el gran tratado de vampirismo que publica en el año 1746, que realmente se titula Tratado acerca de las apariciones de espíritu y acerca de los vampiros, pero que normalmente se ha traducido como Tratado de los vampiros. Bueno, pues él es el que recoge, este benedictino, todas las supersticiones y todos los hechos históricos que él tenía constancia hasta ese momento. Y una de las cosas que él recoge son ese tipo de epidemias vampíricas que se generaron antes de esa publicación. Por ejemplo, se comenta Voltaire, y es cierto, que a partir de 1730 es cuando se empieza a hablar de vampiros propiamente dichos en Europa, con esa palabra, como tal, en 1730. Qué curioso. ¿Qué ocurre? En 1738, en Kisilova, en una aldea próxima a Belgrado, se da una epidemia vampírica, cuando digo vampírica siempre entre comillas, donde la gente decía pues eso, que había que clavar estacas a algunas de las personas que se consideraban que volvían, eran no muertos, que volvían de ultratumba para seguir perpetrando sus fechorías. En 1721 y 1728 en Hungría ocurre una epidemia parecida. Lo mismo en las Cícladas en Grecia. Es decir, todo este tipo de elementos es lo que puede haber generado, y así lo explican algunos especialistas, toda esa efervescencia alrededor del vampirismo que realmente se podría explicar desde una óptica médica y fisiológica. Lo cierto es que en este periodo, Carlos, se producen episodios de histeria colectiva en algunos pueblos de Centro Europa, en Hungría, donde se levantan todas las sepulturas, todas las tumbas. Sí, el más importante es el que ha citado Jesús, el de Paole. El de Paole yo creo que le llegamos a dedicar hace tiempo, me parece, sin un monográfico de... No, a él directamente en profundidad sobre el caso de él, porque es realmente... Mercenario serbio, ¿verdad? Efectivamente, es decir, porque se unían tres factores, que es la existencia de un analfabetismo, aparte de todo, muy extendido, una especie de temor generalizado a lo que podía ocultar el bosque y las leyendas tradicionales, y sobre todo el que se vivía en un mundo donde el miedo era un elemento de la vida diaria y cotidiana. Ese es el gran cambio. Eso es lo que ha teatralizado tanto a los vampiros de las películas modernas. Lo que les separa profundísimamente de los vampiros, incluso de los vampiros de los que se habla en la novela de Bram Stoker, cuando él crea o inventa la figura legendaria y romántica del conde Drácula. Y es que los vampiros formaban parte de la vida del pueblo, de la vida de la gente, daban por hecho que existían. Pero daban por hecho que existían y se les tenía miedo. Pero miedo de verdad, porque se vivía en un mundo donde se tenía miedo. Por cierto, Carlos, danos ahora que hablas de Drácula, danos algunos apuntitos sobre los Drácula, sobre la hermandad de los Drácula. Sí, la Orden del Dragón es una orden que crea el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico para apoyar a los príncipes, a los voivodas de las fronteras del Danubio. Pero una hermandad cristiana. Sí, era una hermandad cristiana. De hecho, no era ortodoxa, en contra de lo que se cree. Exacto. Es decir, realmente era católica, estaba sujeta a la Iglesia romana. Lo que ocurre que era, digamos que era una especie de orden de distinción que se le daba por parte del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico a aquellos vasallos suyos que le podían aportar, pues ventajas políticas en la cuenca del Danubio. Sí. Hay que tener en cuenta... El auténtico Drácula era el padre. Era el padre, el que era de la Orden del Dragón, de la Orden de
Drácula, además se conserva el emblema, Eso es. era el padre de Vlad, no el propio Vlad. Exacto. O sea, Él Vlad nunca fue sería- caballero del dragón. Vlad sería Vlad Draculea. Exacto, el hijo del dragón. Hijo Que es del dragón. curioso porque ahí se da un fenómeno muy interesante de casualidad, y es que Drácul significa en rumano también diablo, con lo cual es el hijo del diablo al mismo tiempo que era el hijo del dragón. Sí. Es decir, era una especie de juego de palabras que luego, claro, para el mito y para la leyenda es muy interesante. Hay que tener en cuenta también hasta qué punto llegaba ese miedo, el que es muy difícil con la mentalidad actual ponerse en el lugar de la gente. El miedo era global, llegaba incluso al monarca. Es que hay que recordar que el primer rey de Polonia que se enfrenta con los turcos, el que muere en Varna en 1844, su cabeza se la mandaron al sultán en un tarro de miel. Es decir, que es que era un mundo brutal, donde cualquiera podía tener no un percance, sino una muerte espantosa y horrible. Es decir, lo que hacía Vlad es pura y simplemente aplicar la política apoyada, pues lo que él entendía que era la mejor forma de llevar a cabo sus objetivos, que era el terror a un extremo que incluso a los propios turcos dio miedo. Claro, cómo eso, luego llevado a la literatura de Alemania Central, a través de los impresores, luego la imprenta nace al poco tiempo de la muerte de... Bueno, ya existía cuando muere, empieza a extenderse justo en el segundo periodo de gobierno de Vlad Tepes. Esas leyendas que se cuentan del soberano de Valaquia, que es un verdadero psicópata, se siguen uniendo a lo largo de los siglos, bueno, pues se mezclan con las guerras, con los conflictos, con las hambrunas, con los movimientos de población, en un entorno además donde, como todo el mundo conoce hasta hace muy poco tiempo, incluso hasta la brutalidad del aniquilamiento étnico de los años 90 en los Balcanes, los pueblos no tienen nada que ver uno con el que tiene al lado, donde han estado siempre enormemente mezclados, y donde todo el mundo, y eso sí está muy bien reflejado, por ejemplo, con el papel de los gitanos, incidental en la novela de Bram Stoker, donde todo el mundo desconfía de todo el mundo. Es decir, así es como nace el miedo. El miedo nace de la desconfianza. Los gitanos son servidores de Exacto, Drácula. de Drácula, con lo cual eso quiere decir que es que el pueblo los está marginando, Eso los es. está colocando como a los judíos en algunos pueblos de la Edad Media. Y les estás colocando un estigma que hace que luego, cuando existe la rebelión o el alzamiento o la insurrección o algún periodo de crisis, sea la víctima propiciatoria de la primera masacre. Eso es muy interesante, ¿eh? Claro, entonces, ese miedo tan terrorífico que ha existido siempre en los Balcanes, pues bueno, iba a decir que es que sigue hasta hoy, es que están exactamente igual. ¿Por qué creéis que cualquiera que ande por un pueblo de Kosovo o de Macedonia, lo que se da cuenta es la tremenda desconfianza y el tremendo miedo que se tienen unos a otros, que tienen albaneses de serbios, serbios de albaneses, entre ellos de croatas o de bosnios, que entre ellos no existe ninguna confianza. Eso lo dan siglos y siglos y siglos y siglos de muertes entre ellos. Bueno, pues hemos dado algunos apuntes esenciales sobre el vampirismo, sobre sus orígenes, también el reflejo en la literatura de todos los tiempos, la fascinación que sentimos por la figura del vampiro. Ahora mismo está Jesús aquí con una cuerda de ajos. No me extraña, no me extraña. Aquí tiene Carlos también un crucifijo. Es que siempre hay que asegurarse. Cuando murió Bela Lugosi, estaban en el entierro Peter Lorre y Vincent Price. Entonces, bueno, pues se dio la vuelta a Vincent Price y le dijo a Peter Lorre: oye, ¿no crees que convendría cavarle una estaca? Es el mejor epílogo que podemos poner aquí, ¿eh? Entre otras cosas porque Bela Lugosi se pensaba, ¿no? Sí. Murió convencido de que él era uno de los personajes que había encarnado durante tanto tiempo en el cine, ¿no? Sí. Eso es el peligro, hay que tener cuidado, ¿no? Porque ese tipo de fiebre vampírica se puede contagiar, ¿no? Sí. Pero es cierto, la ristra de ajos hay que tenerla siempre, incluso las rosas silvestres, que dicen que es un buen antídoto contra Qué los bonito, vampiros. la rosa silvestre. La rosa silvestre de los vientos. Bueno, pues aquí estamos con la rosa silvestre, con los ajos y con los vampiros en este monográfico inaugural. Vamos a ofreceros muchas y muy buenas sensaciones a lo largo de toda esta temporada y espero que estéis ahí dispuestos a pasar miedo junto a nosotros. Miedo y de paso a estar bien informados. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Toma este espejo en el que tú no te reflejas. Sí, efectivamente, si me lo da roto. Toma para ti, Carlos, esta pistola que dispara balas de plata.